Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por la presencia. También aprovecho a agradecer a los organizadores por la invitación y también agradecer en esta ocasión a Pfizer, que es quien pues logró la conexión aquí para estar con ustedes. Bien, sin más preámbulo, creo que esto ya está funcional, porque no me cambia las diapositivas. Igual si me apoyan, no tengo problema. Bueno, en este módulo me incluyeron para platicarles acerca de la calidad de vida de los pacientes que nosotros tenemos. Miren, no avanza. Ahí va, ya. Mi conflicto de interés. Bueno, yo creo que los voy a tener ahí un ratito. No quiero tener estos huecos para aprovechar el tiempo. O no sé si hay un sitio. Ahí lo estoy haciendo. De verdad. Ok. Hablar de las enfermedades reumatológicas, yo sé que ya tuvieron un módulo ayer y es un módulo muy relevante, pero quiero rescatar algunos datos importantes porque cualquiera de nosotros, así como decía previamente la doctora, todos vamos a ver pacientes geriátricos independientemente del momento de la carrera en la que estemos. También la mayoría de nuestros pacientes, hagamos lo que hagamos, se van a quejar de dolor. Entonces es cierto que las enfermedades reumatológicas son unas de las enfermedades que mayor discapacidad pueden lograr en los pacientes. Más de 200 enfermedades son las que involucran las patologías reumatológicas. Y eso es un problemón cuando me piden que hable de artropatías inflamatorias y la calidad de vida, porque pues, ¿de cuál hablamos, no? Cada una tiene su sitio y su lugar y lo que fastidia más. Así es que vamos a tratar de incluirlas en algún contexto. Y el problemón que tenemos encima, hablando de calidad de vida, pues es que son enfermedades que no hay que esperarnos a tener más de 60 para que el paciente se empiece a quejar y para que tenga un problema y tenga una alteración en su calidad de vida. Son enfermedades que inician en edades tempranas y no solo eso, no curamos nada. Como dicen, no, usted no cura, nomás ahí entretienen al paciente. Y es cierto, las enfermedades inflamatorias las manejamos, las modulamos y vamos en un carretón junto con el paciente. A veces tenemos muy buenos momentos, muy buenas etapas y a veces estamos mal con ellos. Entonces, ¿cómo es que llegamos al diagnóstico? Y creo que esto es una parte importante a compartir con ustedes porque eh, me voy a adelantar a la conclusión. La conclusión es cómo mejorar al final de cuentas la calidad de vida de mi paciente. Y para lograr una mejor calidad de vida, todo empieza en el diagnóstico, porque el diagnóstico debe de ser oportuno, lo más temprano que se pueda. Entonces, tenemos que interrogar. Nunca perdamos las ganas de hacer buena clínica, de interrogar y de explorar a nuestros pacientes. Si logramos esto, pues ya lo único que vamos a hacer es complementar para confirmar nuestras sospechas, laboratorios y estudios de imagen en medida de lo posible. Pero ¿cuál es el problema? Yo creo que tenemos muchísimos obstáculos para hablar de enfermedades reumatológicas y el momento de su diagnóstico. Y el primero de los obstáculos es que el paciente tiene síntomas bien variados. O sea, puede ser que un paciente con y les digo, voy a hablar en general, con una enfermedad reumatológica inicie con fatiga y ese sea su único síntoma. Si tiene dolor, tal vez es un dolor leve o no, pues bueno, pero a lo mejor es la fatiga, o a lo mejor es un paciente que tiene una caída importantísima de cabello, a lo mejor es un paciente que tuvo un trastorno en el ojo y que por urgencias le dieron ahí esteroides, se le curó y no volvió a presentar otra manifestación hasta años después, o puede ser un paciente que tuvo una articulación solamente inflamada, o un dolor de espalda que considera que es el dolor de espalda familiar, que a todos sus tíos y a su papá y a sus hermanos les ha dolido la espalda y dicen, bueno, es parte de mi familia, este dolor es una herencia que llevo con orgullo y nada, ¿no? Era una enfermedad reumatológica que vivía ahí en toda la familia y que no había un diagnóstico todavía. Entonces, esta heterogeneidad de los síntomas, pues la verdad es que nos meten un problemón porque al médico de primer contacto suele agarrarle en curva y ser difícil el abordaje a veces de estos pacientes cuyo dolor puede estar medio oculto. Otro problema es la progresión variable.
Y es que hay enfermedades reumáticas que una vez que pegan no sueltan. Y esta es el ejemplo de la artritis reumatoide, o sea, empieza a inflamarse el paciente y continúa y se va agregando y se va agregando y va doliendo más y va causando mayor limitación. Pero hay otras enfermedades que tienen un progreso, como les decía, en una, tiene picos de actividad y luego descansa y luego picos. Y entonces, para el paciente es difícil decir, oye, ya llegó mi cita, pero ya no me duele ahorita. Pues ya ni voy a ir a la cita. Cuando ya se dan cuenta, ya tienen otra vez un pico alto de dolor. Entonces, esta progresión tan variable de las enfermedades también es un problema, así como la percepción del dolor, porque el dolor es personal. Si el paciente a mí me dice que me duele, oye, doctora, es que a mí me duele muchísimo, yo le tengo que creer que es muchísimo. Yo no soy quien para decir, por eso se está quejando. O sea, ni trae nada, más un dedo que no puede mover. Eso a mí no me importa. O sea, el dolor es personal y hay que creerlo. Yo para eso tendré otras formas de llegar a ponerle un peso a esa queja del paciente, pero mientras tanto, pues así es. Y la otra limitación que tenemos, igual vayan ayudándome, por favor. La última limitación que vamos a tener es los laboratorios, los estudios de laboratorio, que ojalá fuera así de que ay, se queja de dolor, yo creo que es una artritis, ahí está el factor reumatoide positivo, claro que era una artritis. No tenemos ese flujo tan clarito en lo que, en las enfermedades reumatológicas. Yo puedo tener unos anticuerpos antinucleares positivos y no significar absolutamente nada. Y tenerlos hasta el techo, altísimos, y no significar nada. O sea, no todos los anticuerpos que yo traiga navegando en mi cuerpo están generando en este momento una enfermedad. Y tal es el caso del factor reumatoide. Y al contrario, hay personas que tienen una enfermedad inflamatoria que tiene todos los laboratorios normales y el paciente está inflamado y tampoco lo podemos descartar de este carrete de enfermedades. Entonces, por eso digo que la clínica siempre será mandatoria y tenemos que establecer nuestras sospechas. Me voy a ir un poquito por el lado de la artritis, creo porque será una enfermedad que nos representa un poquito más este escenario que quiero hablar de la calidad de vida. Y para recordar un poquito en cuanto a cómo llegamos a ese diagnóstico, recordar que nosotros no tenemos criterios para diagnosticar, sino para clasificar. Es decir, que bueno, es una guía, nos sirve, nos ayuda, pero si el paciente se sale un poquito de eso, pues no significa que no pueda ser artritis. Y les voy a contar, seguro que igual lo saben, pero la historia es buena y nos rescata muchas veces, que antes de esos criterios que se modificaron en el 2010, existían otros de hace un montón de años, que es del 87, y el problema es que en el 87 sí o sí el paciente debería de empezar con problemas en las manos y sí o sí tenía que tener el factor reumatoide positivo y aparte tener erosiones. Entonces yo conozco muchas situaciones en donde factor reumatoide negativo, yo me acuerdo que la doctora dijo, entonces está negativo, no pasa reuma. Y no, ya no lo vamos a valorar porque no puede ser una artritis. Gracias a que teníamos este tipo de conflictos, porque esos pacientes de esos criterios viejos llevaban al menos 7 años con la enfermedad. Entonces eran 7 años que ya se habían perdido de un buen tratamiento. Lo que hicieron ahora fue, o en el 2010 fue, tratar de clasificarlos más tempranamente. Dijeron, 4 cosas son importantes. La clínica, y si ustedes se fijan, es la que mayor puntaje nos puede dar, que son 5 puntos. ¿Cuántos puntos necesito para clasificar como probable artritis a mi paciente? 6. Entonces, otro punto que tomaron en cuenta, y me voy a brincar un poquito el orden, es el tiempo, que son las semanas de evolución. Para hablar yo de algo crónico, tiene que ser más de 6 semanas. Entonces, si tengo un paciente con más de 6 semanas de dolor e inflamación y que yo toque la inflamación, es suficiente. No necesité ni que ahí en el ISSSTE no me hacen un estudio y no me quieren hacer el factor reumatoide a mí o no hay presupuesto, yo qué sé, un montón de cosas que pasan. Suficiente la clínica para que yo establezca una sospecha. Por ahí les puse un QR, creo que está medio cortado, pero igual y les está la charla ya a su disposición y pueden acceder a los criterios sin problema. Y bueno, marcadores reactantes de fase aguda, igual, nos ayudan un poco, claro, si están presentes, pues le damos un punto extra. Y los anticuerpos, el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrullinado. Estos últimos son, en este caso, los que mayor peso tendrán, porque son tan importantes en la generación de patología de la artritis que pueden estar presentes hasta 10 años antes de que se presente la enfermedad. Y eso es un problemón, porque imagínense que ustedes tienen un dolor que, bueno, su paciente,
que identifican como francamente mecánico. Es un dolor que mejora con el reposo, que le da después de hacer ciertas actividades muy específicas. Y ustedes dicen, vamos a pedirte laboratorios y ándele. Le sale un CCP positivo, ¿no? Esos anticuerpos anticitrulinados. ¿Qué va a pasar? Que ustedes o corren el riesgo de decirle, tienes artritis reumatoide cuando no es así, o no es así aún. O si le dicen, mira, es que en algunos pacientes pues está presente hasta 10 años de que se presente la enfermedad, lo que va a pasar es que van a tener frecuentemente al paciente en su puerta del consultorio diciéndoles, a lo mejor ya tengo, doctora, o a lo mejor ya, y a lo mejor otra vez. Y eso, hablando de calidad de vida, también es un gran golpe porque va a estar angustiado por el desarrollo de la enfermedad. Tomando en cuenta este tipo de enfermedades, yo creo que es bueno hablar qué tanto afectan la calidad de vida o cómo valoramos, qué tanto le puede molestar al paciente la limitación funcional. Entonces, por supuesto que todos los ámbitos se ven afectados y ya sea por el estado físico, pero también impacta muchísimo el estado emocional, porque a menos que el paciente ande en una silla de ruedas, como que la red familiar dice, pero pues yo te veo bien. O sea, no andan sangrando, no se les está cayendo un pedazo de piel o yo qué sé. O sea, si solo el paciente tiene dolor e inflamación, es muy probable que sufra un poquito de, de segregación por parte familiar, por decir, estás exagerando. O sea, no es para tanto el dolor. Por supuesto que en la vida laboral va a tener un impacto porque a lo que se dedique el paciente, yo les platico que a veces hacemos talleres con algunos médicos de primer contacto para exponerlos a lo que sentiría un paciente con artritis y les digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a poner un guante donde te limito tu capacidad para hacer ciertas actividades y te voy a pedir que estés en la computadora en friega y que otra receta y que hay que firmarle y que hay que, o sea, al primer intento de escribir el nombre dicen, "Ay, no se puede". Y es eso. Entonces, si hablamos de alguien que trabaje en oficina o de alguien que se tenga inclusive que trasladar, pues ya tenemos una complicación. Además de otras actividades, como les digo, cosas que daríamos por sentado, bañarse, vestirse, buscar el teléfono para apagar la alarma, cosas simplísimas que las tenemos así como que, bueno, todo eso lo hago rápido. No, estos pacientes tienen esa limitación. Y finalmente todo vaya a conllevar un trastorno a nivel de la psique, ¿verdad? Vamos a tener pacientes ansiosos, depresivos, que tienen ya limitaciones importantes, incluyendo hasta la vida sexual. Entonces, bueno, creo que es importante el enfoque integral que le podemos aportar a estos pacientes. Hablando de calidad de vida exactamente, cuando se empezó a hablar de calidad de vida, fue un poquito después del tema de de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, definía la calidad de vida muy enfocada al proceso adquisitivo que tuviera un paciente. O sea, tengo buena calidad de vida porque tengo un carrazo, porque la casa que tengo está enorme, porque traigo la mejor ropa, porque etcétera. Esa es la calidad de vida. Pero se dieron cuenta en estos veteranos que a pesar de que tenían muy buenas cosas porque estaban muy protegidos por el gobierno, pues el paciente no tenía calidad de vida. Se dijeron, tal vez no es por ahí. Entra ya la OMS, empieza la OMS y describen la calidad de vida, ya no nada más en lo material, sino que ya agregan procesos de salud mental y física o de limitaciones. ¿Me ayudan otra vez con la diapositiva? Gracias. Entonces, es un paciente donde su malestar en calidad de vida ya es alguien que presenta deterioro de sus funciones o es un paciente que tiene trastornos en el aspecto social o intelectual y en la autoestima, o sea, como que ya lo afinaron. Pero finalmente, la definición de calidad de vida que tenemos hoy en día es esta, es la percepción individual, porque no es lo mismo hablar de calidad de vida aquí en México que en Estados Unidos, que aunque debería de ser lo mismo, pues no es lo mismo, la misma forma de tener una calidad de vida. Y engloba bien, es la percepción individual de las personas sobre su propia posición en la vida, el contexto de la cultura y el sistema de valores en el que viven, la relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. Entonces, si dentro de todo esto el paciente, su concepto de calidad de vida es traer un carrazo, pues tendrá que ser
tener mucha capacidad intelectual, a lo mejor ser muy buen trabajador, desarrollar estrategias, no faltar a su trabajo, etcétera. O sea, pero ya incluye todos los aspectos para que la persona tenga mejor calidad de vida. ¿Y cómo medimos la calidad de vida? Bueno, había ciertos criterios que teníamos que tomar en cuenta, como por ejemplo, debería de ser una técnica de interrogación que fuera válida, es decir, que nos diera la información para la que se estaba desarrollando, que fuera sensible a los cambios, es decir, que si yo estoy en Monterrey y que si vengo acá y yo aplico un cuestionario, pues se pueda entender de lo que estamos hablando, inclusive en Chile o en Argentina, etcétera. Que sea fiable, es decir, que si yo se lo vuelvo a hacer al paciente, me aporte los mismos resultados, o sea, que no haya mucha variabilidad y que me sirva a mí como médico para obtener información, pero que también se dé cuenta el paciente del tipo de información que yo estoy obteniendo y de lo que él me está respondiendo. ¿Cómo la medimos entonces? ¿Y para qué nos sirve medirla? Pues nos sirve para tener información de esa población y poder tomar decisiones, específicamente sobre el tratamiento. Ya entonces ya vamos a hablar. ¿Qué onda con lo del paracetamol, verdad? Que estaba en el título, pues que sí vamos a llegar a ello, les prometo. ¿Qué es lo que medimos? ¿Qué es lo que el paciente dice? Sí, doctora, tú ya me diste tu tratamiento, pero es que yo en mi escritorio digo, a mí me interesa que el paciente pueda trabajar y que el paciente no le progrese la enfermedad, que no tenga deformidad, que no le tenga que dar una incapacidad, etcétera. Pero el paciente del otro lado está pensando, híjole, yo quiero levantarme en la mañana y poder cerrar mi mano y quiero poder ir al baño y poder quitarme, moverme, ponerme la ropa que yo quiera sin tener que pensar qué tipo de blusa me voy a poner porque no voy a poder levantar el brazo, etcétera. O sea, a veces la expectativa que tenemos sobre una enfermedad y lo que vamos a hacer con ello es muy diferente. Entonces, estos pros famosos que son los resultados que espera el paciente en las enfermedades inflamatorias, dijeron, oye, vamos a preguntarles qué les interesa más. Es un paciente que no quiere tener dolor, para empezar. Es un paciente que quiere ser funcional, que no quiere estar en una escala de limitación durante su enfermedad, quiere tener calidad de vida, pero fíjense cómo el concepto calidad de vida no, no era lo más importante, pero es que la calidad de vida engloba todos los demás. Es un paciente que no quiere tener fatiga, que no quiere tener rigidez matutina. Y entonces, ¿por qué? Si yo ya sé cómo llegar a los diagnósticos de enfermedades reumatológicas y ya sé que existe más allá que el paracetamol, ¿por qué todavía sigo viendo, o sea, unos pacientes que les va súper bien y otros pacientes que terminan sí o sí con una discapacidad importante? Si la medicina ha progresado tanto. Bueno, eso es porque depende muchísimo de situaciones hasta del paciente, porque puede ser que un paciente lo diagnostique y el paciente no se quiera tomar el tratamiento, porque eso es bien frecuente. Tenemos una idiosincrasia como mexicanos que a veces decimos, no, es que lo embrujaron. Y antes de llegar a tomarse una medicina de la que le damos, que va a ser peor y que eso peligre y si lo mate, van a llevarlo con él. Cualquier que sea la creencia, ¿no? Con el brujo, lo van a llevar ahí de rodillas a no sé dónde, o le van a hacer lo que se imaginen. Entonces, depende mucho del paciente, del apego que pueda tener a un tratamiento, pero en el terreno que hablamos ahorita es el diagnóstico oportuno. Poder diagnosticar a ese paciente antes de que tenga un daño que ya le represente una limitación y que sea algo irreversible. ¿Cómo hemos evolucionado en el tratamiento y por qué ya porque ya no nada más hablamos de antiinflamatorios y esteroides, que a veces es la mochilita que traemos los reumatólogos, ¿no? Pero antes, hacía mucho, mucho tiempo, empezamos dando esteroides solamente, sulfasalacina, depenicilamina, usábamos sales de oro. Eran pacientes que siempre han salido, han jalado una buena cantidad de recursos. Después de esto, en los 80s, empezamos a utilizar metotrexate. Y todo esto lo fuimos copiando de nuestros colegas oncólogos y hematólogos. Entonces, tuvimos la oportunidad de iniciar el metotrexate y ver que les iba muy bien. Y empezábamos muy prudentes con el metotrexate. Se cumplía tanto tiempo y se pedían biopsias hepáticas, a ver si no estábamos haciendo daño. Con el tiempo, pues somos más cómodos y ya tenemos más confianza en usarlo. Vienen las terapias biológicas, a lo que los pacientes le llaman vacunas, ¿verdad? Que también tenemos nuestras precauciones hasta la fecha, desde 2012 a la fecha,
que ahora estamos en la fase de moléculas pequeñas o de moléculas dirigidas específicas, que entonces pasamos de las medicinas que eran inyectadas y de la polifarmacia a medicamentos que inclusive podemos utilizar en monoterapia. Entonces esa carga que el paciente tenía de 1000 pastillas, pues le podemos ayudar bastante a disminuirla. Y con esto, acá no corren los videitos, pero es eso de tener una paciente que no es productiva a tener una paciente pues que está brillando en su ámbito laboral y en sus esferas que ella quiera, sociales y familiares, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes solíamos medir la ausencia, hablando de calidad de vida, el ausentismo laboral. Pero la verdad es que no lo veíamos tanto porque el paciente que empieza a faltar al trabajo, ¿qué le va a pasar? ¿Lo qué? Lo despiden, lo corren. Entonces, pues ya no tenía chiste porque eso no lo podíamos medir. Entonces, lo que vamos a medir ahora es la presencia en el trabajo. Y no solo que el paciente vaya o que el enfermo, que el trabajador esté ahí en el trabajo, sino a ver qué tanto tiene la capacidad de realizar su mismo trabajo con la forma y el tiempo que le llevaba. Entonces, el mismo puesto, las mismas horas de trabajo que antes, ante la presencia de la enfermedad. Es decir, que tenga un buen rendimiento. Y eso también es calidad de vida. Entonces, bueno, creo que esta imagen se ve bien chiquitita, pero también les puse un QR que los lleva a este cuestionario que lo pueden ustedes llenar electrónicamente y entonces ya ahí quebran la cabeza llenando cuadritos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida? Hay muchísimos cuestionarios, este es solo un ejemplo que nos dice, bueno, el paciente puede con qué dificultad o sin ninguna dificultad hacer actividades del día a día, levantarse de una silla, por ejemplo, cortar la carne, bañarse, son cosas de, por ejemplo, cargar algo que haya ido al súper por él, por ejemplo, abrir la puerta de un coche, poder ir a hacer una compra, esa es calidad de vida. El paciente que permanece con su autonomía. Y en estos mismos cuestionarios también nos hacen preguntas como si el paciente utiliza alguna herramienta para realizar sus actividades. Por ejemplo, el paciente necesita un andador o un bastón o una barra especial para el baño, le tuvieron que levantar el baño, abrir un abridor de tarros o de latas, por ejemplo, o que él definitivamente necesite ayuda para su aseo personal, etcétera. Entonces, es un cuestionario muy sencillo, por eso les compartí no les quita tanto tiempo. Puede o no puede, o más o menos puede, ¿verdad? Así, y ayúdenme a contestar. Son cuestionarios que los pueden contestar los pacientes hasta afuera en la sala de espera y nos da muchísima idea de cómo está el paciente. Finalmente, calidad de vida tiene que ver con, sí, el dolor, la percepción del dolor y la limitación que el mismo dolor causa en una enfermedad reumatológica. Si ya no llegamos a tiempo y ya generó una discapacidad, yo les pongo ahí este signito de una persona con discapacidad, pero no estamos hablando ni siquiera de una silla de ruedas. A lo mejor es un paciente que ya no puede levantar el brazo y ya no se puede peinar, o es una paciente que ha modificado mucho su estilo de vestir porque hay cosas que ya no las puede utilizar. A lo mejor no se puede subir un cierre, no se puede abrochar una agujeta, por ejemplo. O hay pacientes que han perdido la vista por una enfermedad reumatológica y eso también ya les genera una gran discapacidad, que han quedado sordos, por ejemplo, etcétera. O sea, cualquier discapacidad. Una discapacidad social que pasa muy frecuentemente es un paciente que está enfermo, que está inflamado, que tiene dolor, es un paciente que se aísla y finalmente que le genera ansiedad o le genera depresión y hemos tenido pues las terribles experiencias de tener pacientes que no encuentran una salida y que deciden mejor el suicidio por no tener un diagnóstico oportuno o un tratamiento que les ayude. Entonces es muy importante visualizar todos los aspectos de la calidad de vida. Quiero poner esta diapositiva solamente y bueno, no sé si puedan, a ver si se puede, si le damos clic y corre el video. Es el único que voy a intentar en la parte de ultrasonido. Es el único video, el último, el último. A ver si se puede, gracias. Y estas se las pongo porque es cierto que la radiografía siempre es la herramienta que utilizamos para buscar la erosión, pero la verdad es que no siempre tenemos el ojo entrenado para buscar las erosiones. Y aquí yo se las voy a señalar. Esta pérdida de la continuidad
es una gran erosión, una enorme erosión en una articulación metacarpofalángica. Esta es la cabeza metacarpiana, esta es la falange y aquí tenemos la pérdida de continuidad. Pero cuando ya encontramos esa gran erosión, ya es tarde porque ya hay un daño bien establecido y esa erosión ya no se va a rellenar, es irreversible. Y entonces tenemos el recurso de la resonancia magnética y es un excelente recurso, pero el problema es que hay pocos, muy poquititos, por decir dos, resonadores de mano, que el paciente está sentado muy cómodamente y nada más mete la mano y ahí se puede esperar el tiempo que sea. Casi todos, si pedimos una resonancia de mano, van a entrar al gabinete grande y pues es una posición incómoda, está frío, va a generarle más dolor y aparte es muy caro. Y finalmente tenemos el ultrasonido musculoesquelético, que cada vez, a veces algunos radiólogos sí hacen musculoesquelético, pero se va haciendo más una rama de los reumatólogos, rehabilitadores, traumatólogos. Y entonces podemos ver esa misma erosión. Aquí van a ver cómo de pronto se ve esta cuevita que se hace, este bache, y tenemos una variedad que ponemos en el ultrasonido que se llama Doppler. Podemos ver la vascularidad que tiene esa zona anatómica, que normalmente aquí no deberíamos de tener nada de Doppler. Entonces el Doppler aquí es la neoformación vascular, que nos habla de una inflamación que está presente en este momento. Entonces nos ayuda a tomar mejores decisiones con nuestros pacientes. Vamos a la que sigue. Mensajes finales. Y esta es, creo, la que me gustaría dejarles más en su recuerdo. Hay que recordar el proceso inflamatorio de las enfermedades, de las artropatías reumatológicas. O sea, la inflamación tiene pilares que lo sabemos desde el primer año o segundo año de medicina y lo recordamos, ¿no? El calor, el rubor, la inflamación, el dolor y la pérdida de la función. Entonces, si yo desde mi interrogatorio pregunto este tipo de cosas y me aseguro que el dolor que está teniendo el paciente es un dolor inflamatorio, pues ya voy de gane, porque es un paciente que tiene más oportunidad de que lleguemos a un diagnóstico. Si yo no interrogo por esto, a lo mejor el paciente me dice, no, pues es que a mí en la mañana yo amanezco bien y hago todo, pero sabe que como a las 12 ya me empiezan a doler las manos. O sea, es un dolor mecánico. O, por ejemplo, el dolor de espalda. Es frecuente que tengamos lumbalgias inflamatorias que nos pasan de largo precisamente por perdernos esas cosas muy básicas de nuestra clínica, que es el interrogatorio. Entonces, por favor, en las enfermedades reumatológicas, tengan dudas, pregunten mucho a los pacientes, interróguenlos muchísimo sobre su dolor. Y la siguiente, última conclusión de esto es el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, que hoy en día somos muy agresivos con nuestros tratamientos porque lo que queremos es, primero que nada, que se duerma esta enfermedad. Ya después vemos si le bajamos, le ajustamos, le quitamos, pero lo primero es dormir. Si diagnosticamos con tiempo y nuestro tratamiento es adecuado, el paciente va a tener una mejor calidad de vida y va a tener muchísima mejor función. Eso es, hoy en día, hablar de artritis reumatoide, si ustedes lo googlean, poner ese ejemplo, y se van a imágenes, van a ver un paciente todo deforme, con las manos ahí imposibles, y eso es lo que ven los pacientes, pero no es la realidad que tenemos hoy en día. Hoy en día pueden tener un paciente enfrente que tenga artritis reumatoide y ni sospechar. Y que la gente diga, ay, pero ni se te nota justo. Eso es lo que queremos con los tratamientos, brincándonos el paracetamol. Tenemos un montón de oportunidades para que nuestro paciente mejore muchísimo su calidad de vida. Y bueno, eso es lo que yo les quise compartir el día de hoy y estoy a sus órdenes.